Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Meditamos, Señor, los dones de tu amor en medio de tu templo. Tu alabanza llega hasta los confines de la tierra como tu fama. Tu diestra está llena de justicia. Oramos en esta Eucaristía por todos los enfermos. Oramos también por esta comunidad de Nuestra Señora del Carmen. Oramos por la salud de Ted y Paulina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste al mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vio una escalera por la que subían y bajaban los ángeles de Dios y vio a Dios que le hablaba. Del libro de Génesis. En aquel tiempo Jacob salió de Bersebesa y se dirigió a Harán. Al llegar a cierto lugar se dispuso a pasar ahí la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó entonces una piedra, se la puso de almohada y se acostó en aquel sitio. Y tuvo un sueño. Soñó una escalera que se apoyaba en tierra y con la punta tocaba el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella.
vio que el Señor estaba en lo alto de la escalera y oyó que le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre, Abraham, y el Dios de Isaac. Te voy a dar a ti y a tus descendientes la tierra en que estás acostado. Tus descendientes van a ser numerosos como el polvo de la tierra. Y te extenderás hacia el oriente y el poniente hacia el norte y hacia el sur. Por ti y por tus descendientes serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Yo estoy contigo, te cuidaré por donde quieras que vayas. Te haré regresar a esta tierra y no te abandonaré, ni dejaré de cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y exclamó asustado: ¡Qué terrible es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y tomó la piedra que se había puesto de almohada. La colocó como un memorial y derramó aceite sobre ella. Y aquella ciudad le puso por nombre Betel, aunque su nombre primitivo era Luz. Jacob se hizo una promesa diciendo: Si Dios está conmigo, sí me cuida en el viaje que estoy haciendo. Si me da pan para comer y ropa para vestirme, si vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he colocado como memorial será casa de Dios, y de todo lo que el Señor me dé, le pagaré el diezmo. Palabra de Dios. Señor, en ti confío. Tú que vives al amparo del Altísimo y descansas en la sombra del Todopoderoso, dile al Señor: Tú eres mi refugio y fortaleza, tú eres mi Dios y en ti confío. Señor, en ti confío. Él te liberará de la red del cazador y de la pez funesta. Te cuidará con sus alas y te refugiará bajo sus plumas. Señor, en ti confío. Puesto en tú me conoces y me amas. Dice el Señor: yo te liberaré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te escucharé. En tus antiguas estaré contigo. Señor, en ti confío. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús. Vivir tu amor Amor en plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio de nuestro nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio de nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas
y el tumulto de la gente y les dijo: retírense de aquí. La niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Repitan todos después de mí. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy la palabra de Dios nos habla a nosotros de dos eventos, ¿sí? Una es de una niña y otro es de una mujer que padecía flujos de sangre. Es decir, en la palabra de Dios nos dice a nosotros, mire, todos necesitamos de Dios. Y el Salmo 90 nos muestra a nosotros la antífona. ¿Cómo decía la antífona? Señor, Señor, en ti. Eso lo decimos nosotros cuando vemos a Jesús de la misericordia, ¿sí o no? Jesús de la misericordia, ¿qué le decimos nosotros a Jesús de la misericordia? Señor, en ti confío. Y vemos el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 18 al 26, donde nos habla de una niña que acaba de morir. Nosotros escuchábamos que cómo tiene que ser la actuación de los cristianos en cuanto muere una persona. Lo decíamos, ¿verdad? Que hay que hacerle todo como se debe hacer. Hay que hacerlo todo como se debe hacer. Nosotros no podemos hacer las cosas por salir del paso, sino hacerlas como se debe hacer. Pero hoy la palabra de Dios nos dice, mire, hay que confiar más ¿en quién? En Dios. Hay que confiar en Dios. En este caso, dice la palabra de Dios, se le acercó el jefe de la sinagoga. ¿Cómo creen ustedes que se llamaba el jefe de la sinagoga? Lo hemos escuchado en los otros evangelios. ¿Cómo se llamaba el jefe de la sinagoga? Jairo, ¿sí? Jairo, ¿hay alguno que se llama Jairo aquí? No, ninguno. En la comunidad sí hay, ¿verdad? Pero aquí en la misa ninguno. Pues dice el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 41, que el jefe de la sinagoga se llamaba Jairo. El Evangelio de Mateo no lo nombra, o no dice el nombre. Pero el Evangelio de Lucas dice que él se llamaba Jairo. Tenía un nombre. Sabemos quién era, el jefe de la sinagoga. Era el que la abría, el que la cerraba, el que pasaba los pergaminos, el que mantenía allí todo en orden. Pero dice la palabra de Dios que se postró ante Jesús y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir. Él, en vez de hacer todas las cosas, ¿verdad?, que corresponde a un difunto, él todavía fue a buscar ¿a quién? A Jesús. Él fue a buscar a Jesús. Él confió en la palabra de Jesús. Es decir, que Jairo ha escuchado hablar de Jesús. Jairo ha escuchado hablar de Jesús. Ha escuchado los milagros que ha hecho Jesús y todo lo demás. Porque al saber que su hija acababa de morir, él todavía confía ¿en quién? En el Señor. Confía en el Señor. Dice la palabra de Dios, se le postró y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Es decir, que Jairo confiaba en el poder ¿de quién? De Dios. Ustedes y yo tenemos que aprender a confiar en el poder de Dios. Pero hay gente que a lo mejor ustedes conocen, ¿sí?, que no confían en el poder de Dios, sino confían en el poder ¿de quién? Del diablo. Se la pasan metidos en brujería, en hechicerías, en adivinaciones, en todo, y se olvidan del poder ¿de quién? De Dios.
Pero lo que no saben ellos es que los brujos, ¿verdad? Que realizan todas esas cosas, confían en el poder ¿de quién? De Dios también. Ellos confían en el poder de Dios. No es que le dicen a los que van al brujo, mire, van y le dicen, dígale al Padre que le bendiga esta vela. Dígale al Padre que le bendiga esta agua. Ellos confían en el poder ¿de quién? De Dios. Porque si ellos no confían en el poder de Dios, ¿para qué van a mandar a bendecir? ¿Usted cree que le dicen eso a un pastor? No, porque ellos saben que el poder de Dios no está ahí. Por eso lo mandan donde el sacerdote, vaya donde el sacerdote, ¿verdad? En estos días llegó un señor a la parroquia. Yo estaba haciendo la misa allá y llegó un señor buscando al padre con urgencia. Necesitamos que el padre venga y me bendiga estas cosas aquí. No supe qué, o creo que sí supe unas cadenas, algo así, ¿verdad? Necesitamos que el padre bendiga estas cadenas. Y entonces le dijeron, no, el padre ahorita está ocupado. Entonces me preguntaron, padre, hay un señor que le quiere que le bendiga las cadenas. Y yo le dije, ¿ese señor viene frecuente a misa? No, nunca lo hemos visto. Yo, pues dígale que venga el domingo. Y yo el domingo le bendigo las cadenas, a ver. Pregunte usted si vino el domingo. No apareció, ¿verdad? Porque sabía que iba a quedar ¿al qué? Al descubierto. Porque ese no venía con buenas intenciones. Ese era enviado del diablo, ¿verdad? Pero para que ustedes vean, mire, que la gente que hace el mal y que trabaja con las cosas malas, confían en el poder ¿de quién? De Dios. Ellos confían. El brujo sabe que el poder de Dios está allí cuando se bendice el agua. El brujo sabe que el poder de Dios está allí cuando se bendice el fuego. Ellos lo saben. Y le mandan a bendecir esto, mandan a bendecir aquello. Que ni siquiera los propios católicos lo hacen. ¿Verdad? Los que practican. Y hay católicos que vienen a la misa, pero que no creen en el poder de Dios, sino que creen en el poder del diablo y entonces se van a los brujos allá. Se van a los brujos. Mire, hay gente que no cree en el poder de Dios y en vez de tener en su casa una cruz, entonces guindan una mata de sábila. ¿Sí? En vez de creer en el poder de Dios y tener las cosas bien como las deben tener, entonces no. Mire, a nosotros nos hace falta la fe de Jairo, que aunque su hija ha muerto, él confió ¿en quién? En Dios. Él no buscó a más nadie, él buscó a Jesús. Él había escuchado hablar de Jesús y por eso lo buscó. Dijo, yo sé, por eso va a decir Jairo, yo sé que al imponerle las manos volverá ¿a qué? A vivir. Él confiaba plenamente ¿en quién? En Jesucristo. Confiaba plenamente en Jesucristo. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros confiar plenamente en quién? En Jesucristo. Nos hace falta. Y aparte tenemos la mujer hemorroísa. ¿Sí? La mujer hemorroísa, dice la palabra de Dios, que Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos. Le hizo caso a Jairo, vio la fe de Jairo. Y dice, entonces, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás, le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con solo tocar su manto me curaré. ¿Y qué hizo ella? Le tocó el manto, ¿y qué pasó? Se curó. Ella confiaba plenamente en el poder ¿de quién? De Dios. Ella dijo, yo lo toco y ya sé que voy a quedar sana. Pero si nosotros leemos el Evangelio de Lucas, el capítulo 8, del versículo 41 en adelante, va a decir que había gastado mucho dinero en médicos y que ninguno la había curado. ¿Sí? La gente que le gusta ir a los médicos, entre comillas. No a los hospitales, no a las clínicas, sino los médicos esos que andan por ahí, ¿verdad? Mire, yo le voy a decir a usted, vaya por donde fulano de tal, mire, ese sí lo va a curar a usted. Y resulta que es un brujo. Pero ellos no lo llaman brujo, lo llaman médico. Vayan del médico tal, mire, eso cura sin nada. Eso le hace a usted aquí y allá y lo cura. ¿Usted sabía que el diablo hace milagros también? Para poder engañarlo a usted. Claro que hace milagros. El diablo hace milagros para poder engañarlo a usted. Entonces viene usted y se le quitó el mal. Dice usted, ¿qué médico tan bueno? ¿Qué médico tan bueno? Y a todo el que usted ve por ahí, se lo recomienda. Mire, vayan de fulano, ese me curó. Porque el diablo es astuto para engañar a la gente. El diablo es astuto. Solamente que esta mujer sabía dónde buscar. ¿Y buscó a quién? A Jesús.
buscó a Jesús. Dice la palabra de Dios, ¿cuántos años tenía enferma ella? 12 años. ¿Y cuántos años tenía la niña que murió? La hija de Jairo. El Evangelio de Lucas va a decir que tenía 12 años también. 12 años. Es decir, que cuando esta mujer empezó a padecer esta enfermedad, esa niña nació. Es decir, que ellos nacieron para mostrar el milagro de Dios y la confianza que nosotros tenemos que tener ¿a quién? A Dios. A Dios. Y va a decir el Evangelio más adelante. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, ¿quién era el jefe de la sinagoga? Jairo. Dice, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y le dijo, retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Por supuesto, nosotros nos dimos cuenta cuando hablamos de hacerle los ritos a los difuntos, ¿verdad? Allá lo estaban haciendo porque la niña había muerto. Ellos estaban cumpliendo con el rito fúnebre. Pero el Señor le va a decir para hacer el milagro, la niña no está muerta, está dormida. Es decir, ya no hagan más lo que estaban haciendo, es lo que está diciendo el Señor. Y dice la palabra de Dios que todos se burlaron ¿de quién? De Jesús. Todos se burlaron de Jesús porque Jesús dijo que la niña no estaba muerta, sino que estaba dormida. Y nosotros fijemos entonces los milagros. Ya Jesús hizo el milagro de la hemorroísa. Ya Jesús, aquella mujer lo tocó y ella quedó ¿cómo? Curada. Y dice la palabra de Dios, hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y desde aquel mismo instante quedó curada la mujer. Es decir, que si nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Dios, Dios va a obrar en nosotros. Solamente si yo tengo fe. ¿Qué significa la fe? Creer en aquello que no puedo ver. ¿Sí? ¿Ustedes han visto al cielo? ¿Lo han visto, sí o no? No lo han visto, ¿verdad? ¿Pero ustedes creen en el cielo? Sí. Entonces eso es fe. Creer en algo que no podemos. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Y lo han visto? No lo han visto, ¿verdad? A Él como tal no lo hemos visto, pero creemos en Él, ¿verdad? Entonces el Señor nos dice a nosotros, eso es tener fe. Aquella mujer dijo, si yo lo toco, sé que me curo. ¿Estaba segura ella? Pues no, pero lo hizo. Tocó, ella se lo creyó y así pasó. Y lo mismo Jairo, sabiendo que su hija estaba muerta, él creyó y pasó porque dice la palabra de Dios, que aunque la gente se burlara de él, en cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y se levantó. Mire, ¿qué quiere decir esto? Que cuando usted busca a Jesús y cuando Jesús le está hablando a usted, muchos se van a burlar de usted. ¿Sí? Muchos se van a burlar. Pero dice la palabra de Dios, no importa cuánto se burlen de nosotros, no importa. Que se burlen todo lo que quieran, pero nosotros tenemos que seguir siendo creyentes ¿en quién? En el Señor y confiando siempre en Él. Porque va a venir la gente y le va a decir, mire, no sea tonto, no sea bobo, ¿qué hace usted rezando ahí? Vaya donde el médico. Y incluso le van a decir, usted sí pierde el tiempo rezando, ¿usted cree que con puro rezar se va a curar o se va a salvar? Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús le dijo que la niña no estaba muerta, que estaba dormida, todo el mundo se comenzó ¿a qué? A burlar de él. Y eso quiere decir que cuando usted busque a Dios, todo el mundo se va a burlar ¿de quién? Se va a burlar de usted. Pero usted no tiene que dejarse dominar, ni ser de pensamiento débil, porque si no usted cae en las redes. Entonces, dice la palabra de Dios que Jesús entró y cuando Jesús entra, la niña se levanta. Eso quiere decir que nosotros tenemos que darle la mano ¿a quién? A Jesús. Hay que darle la mano ¿a quién? Usted se quiere levantar de donde está, dele la mano a Jesús. Pero todos estos milagros que Jesús hace, el de la hemorroísa, el de la hija de Jairo, es para que todos crean de que Jesús puede perdonar los pecados. Todos esos milagros Jesús lo hace es para eso. ¿Sí? Ustedes no se acuerdan del enfermo en la camilla. El Señor lo que le dice a él es, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué hacía la gente? Se burlaba de él. ¿Quién es este que perdona los pecados? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Ellos decían eso. Y Jesús le dijo, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre puede perdonar los pecados, ¿qué le dijo al paralítico?
levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y qué hizo el paralítico? Se levantó, hizo el milagro. Todos los milagros que Jesús hace, todos, es para el perdón de los pecados. Para que nosotros creamos en el perdón de los... ¿Quiénes eran los que no creían en el perdón de los pecados? Los escribas y los fariseos. ¿Quiénes son los escribas y fariseos del siglo XXI? Son los protestantes. Esos son los escribas y fariseos del siglo XXI porque ellos no creen en el sacramento de la confesión. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice, quien diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y quiénes son los que dicen que no tienen pecado? Los protestantes. Pero si nosotros reconocemos nuestro pecado, irá al versículo 9, si nosotros reconocemos nuestros pecados y lo confesamos, Dios nos perdonará. ¿Y quiénes son los que reconocen su pecado y lo confiesan? Pues los católicos. Los protestantes no creen en el perdón de los pecados. Por eso el Señor le va a decir a los escribas fariseos hipócritas, ¿sí? Porque no creen en lo que Jesús está haciendo. Que ojalá nosotros podamos creer en esa palabra de Dios para que así alcancemos la vida eterna. Amén. No solo el vino y el pan. Venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que en su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió los brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, Hosana,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. De nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Prueben y vean qué bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, su familia, así les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.